Matt Armstrong había recorrido un largo camino desde montar bicicletas BMX y trastear con coches en su tiempo libre. Durante los últimos 6 años, su vida había cambiado drásticamente. Dejó su trabajo a tiempo completo, reconstruyó coches siniestrados, compró su primer local, regaló coches, adquirió el vehículo de sus sueños y finalmente se mudó a la casa de sus sueños de vuelta en el Reino Unido. Su audiencia había seguido cada paso de ese viaje. Pero este siguiente capítulo era algo que ninguno de ellos, incluido Matt, había visto venir. Todo comenzó, como muchas cosas en la vida de Matt, con una amistad. Varios años antes, en un salón del automóvil en el Reino Unido, Matt conoció a Tavares, más conocido como Freddy, un conocido youtuber automovilístico estadounidense con base en Florida. Freddy hizo una oferta casual. Si Matt alguna vez quería construir un coche en Estados Unidos, podía usar su taller y quedarse en su casa. Matt aceptó. Lo que siguió fueron múltiples viajes de ida y vuelta entre el Reino Unido y Estados Unidos, transportando piezas a través del Atlántico para construir un Porsche GT3 morado. Al finalizar ese proyecto, el coche se había vuelto demasiado caro para importarlo de regreso a casa, así que Matt se lo vendió a Freddy al precio de coste, un gesto de gratitud por todo lo que Freddy había hecho. Pero los viajes no se detuvieron ahí. Matt siguió regresando a Florida para nuevos proyectos, nuevas construcciones y nuevas amistades. Cada vez, se alojaba en la casa de Freddy y utilizaba su taller. Florida, poco a poco, había empezado a sentirse como un segundo hogar. Entonces llegó la llamada telefónica que lo cambió todo. El trabajo consistía en reconstruir un Bugatti Chiron, no precisamente un proyecto de fin de semana. Matt y su equipo volaron a Miami, sabiendo que esta vez podrían quedarse allí por un tiempo. Los hoteles eran caros, y los viajes se estaban volviendo más frecuentes. El padre de Matt siempre le había dicho que el dinero está más seguro en bienes raíces. Con ese consejo en mente, Matt tomó una decisión. Era hora de dejar de alojarse en hoteles y empezar a buscar su propia casa en Florida. El problema era que Matt no tenía idea de por dónde empezar. No conocía las zonas, el proceso ni los precios del mercado. Así que recurrió a la ayuda de un agente inmobiliario local llamado Alfredo, cuyo trabajo era encontrar propiedades adecuadas, gestionar las negociaciones y guiar a Matt a través del proceso de compra estadounidense, que funciona de manera diferente al del Reino Unido. En Estados Unidos, tanto el comprador como el vendedor tienen sus propios agentes inmobiliarios, y ambos cobran su comisión del precio final de venta. Alfredo organizó 4 propiedades para que Matt las visitara. La primera era un condominio de 2 habitaciones en Coral Gables, un barrio bien valorado de Miami. Con un precio de $1,1 millones, ofrecía una ubicación accesible a pie, cerca de tiendas, restaurantes y bares, con el aeropuerto a solo 10 minutos. El edificio incluía un gimnasio y una piscina compartidos, pero estos conllevaban un coste mensual adicional conocido como HOA, cuota de la Asociación de Propietarios, que en este caso ascendía a $1,100 al mes. Esa tarifa cubría el seguro exterior del edificio, incluidos los daños por huracanes, algo muy relevante en el sur de Florida. El lugar era moderno y estaba bien presentado, pero con solo 2 habitaciones y sin espacio para trabajar en coches, ya parecía un compromiso. La segunda propiedad era otro condominio, esta vez en pleno centro de Miami, con un precio de $1,17 millones. Tenía 2 habitaciones, más un pequeño estudio que podía servir como tercera zona para dormir, y las vistas eran extraordinarias, ventanales de suelo a techo con vistas al agua que se extendían hasta Fort Lauderdale. Las comodidades del edificio eran excepcionales, 5 piscinas, incluida una en la azotea, gimnasio, spa, simulador de golf, canchas de baloncesto y tenis, y una guardería. Incluía 2 plazas de aparcamiento, pero las cuotas HOA aquí eran de $2,700 al mes, un coste continuo considerable además del precio de compra. Y, al igual que el primer condominio, no había lugar para trabajar en coches. La tercera propiedad cambió por completo el enfoque de la búsqueda. Ubicada a aproximadamente 1 hora de Miami, era una casa de 5 habitaciones con un precio de $979,000, más barata que ambos condominios y mucho más espaciosa. Tenía 4 baños completos y un aseo, un interior moderno que no necesitaba reformas, una gran cocina familiar y un garaje triple lo suficientemente grande para trabajar en un coche, aunque no lo bastante para instalar un elevador de 2 columnas. El espacio exterior era amplio, con potencial para construir un taller adecuado en el futuro. No había cuota HOA, aunque los propietarios en Florida enfrentan costes significativos de seguros independientes. La principal desventaja era la ubicación.
1 hora de distancia de Miami es un trayecto considerable cuando el trabajo está en la ciudad. La cuarta y última propiedad era la más pintoresca de todas. Situada en un terreno de casi 1 acre, tenía un largo camino privado, un porche envolvente, una cocina exterior con bar, lo más importante, su propia piscina privada. El jardín era enorme, con un platanero y suficiente espacio para construir un taller grande. En el interior, contaba con 5 habitaciones distribuidas en un diseño tradicional, aunque algunas zonas necesitaban modernización, lo que también permitía negociar el precio de salida de $1,15 millones. Un pequeño anexo en la parte frontal añadía una habitación extra. Era la que más se sentía como un verdadero hogar. La desventaja era que estaba incluso más lejos de Miami que la tercera propiedad, aproximadamente 1 hora en coche. Como las demás, no tenía un taller listo para usar. Ninguna de las 4 propiedades cumplía con todos los requisitos. Pero en lugar de conformarse, Matt le mencionó a Alfredo su lista de deseos: el espacio de las casas alejadas, el carácter de la última, la cercanía de los condominios céntricos, sobre todo, un taller adecuado en el lugar. Alfredo volvió al trabajo y encontró una propiedad más que no estaba en la lista original. Esa fue la que Matt compró, a un precio inferior a cualquiera de las otras que había visto. Cuando Matt regresó a Miami para tomar posesión, llevó a su familia con él. Su padre, que nunca había imaginado que su hijo compraría una casa en Estados Unidos, estaba visiblemente sorprendido. El equipo recogió las llaves, cargó una furgoneta de alquiler con maletas y piezas de Bugatti, y condujo hasta la nueva casa por primera vez como propietarios. La propiedad en sí era una casa de 5 habitaciones con piscina privada y un gran taller independiente en el jardín trasero, la característica que finalmente cerró el trato. Pero el taller necesitaba trabajo antes de poder meter coches en él. Estaba dividido en 2 espacios separados por una pared, con un lado funcionando como garaje y el otro como una sala de ocio, completa con mesa de billar, zona de bar y almacenamiento. El plan de Matt era derribar la pared divisoria y unir ambos espacios en un solo taller grande. La renovación avanzó rápidamente. Un elevador de coches de 2 columnas fue lo primero que se instaló, incluso antes de que llegara gran parte del mobiliario a la casa. Luego se derribó la pared, creando un taller lo suficientemente grande como para albergar varios coches. A partir de ahí, el equipo de Garage Star, una empresa especializada en suelos de talleres con operaciones tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, se encargó de rehacer completamente el suelo. Se retiraron las baldosas existentes, se lijó el hormigón para nivelarlo, se rellenaron las grietas y se aplicó un suelo epoxi completo con un diseño neutro inspirado en Miami. El resultado fue una superficie que parecía más una sala de exposición que un garaje. Con el suelo terminado, las paredes se panelaron, imprimaron y pintaron de gris, una elección deliberada después de que Matt descubriera que las paredes blancas en su taller del Reino Unido se ensuciaban demasiado rápido. Electricistas se encargaron del cableado y los enchufes en todo el espacio. Se instalaron luces LED hexagonales, del mismo estilo que Matt había usado en un proyecto anterior con Black Corse Performance, para proporcionar una iluminación fuerte y uniforme debajo de los coches cuando están elevados en el elevador. Dentro de la casa, el equipo recorrió lo que parecía un almacén entero de IKEA para amueblar habitaciones que habían sido completamente vaciadas por los propietarios anteriores, quienes incluso se negaron a vender los muebles cuando se les preguntó. Sofás, camas, mesas de centro, utensilios de cocina y todo lo demás fueron adquiridos, transportados, ensamblados y colocados en su lugar. Lo que había sido una carcasa vacía comenzó poco a poco a volverse habitable. La configuración terminada era exactamente lo que Matt había estado buscando. La casa tenía 5 dormitorios, varios baños, un amplio espacio de estar, una zona de asientos al aire libre y una piscina. El taller, recién renovado y completamente equipado, se encontraba en la parte trasera de la propiedad, iluminado con focos, con suelo de epoxi y listo para lo que viniera después, lo cual, dado el Bugatti Chiron a medio terminar que estaba cerca, no tardaría en llegar. Matt había dado otro salto, este más grande que la mayoría. Una casa en Miami, a más de 4.500 millas de su hogar, comprada en un país con el que había soñado por primera vez cuando era niño viendo vídeos de BMX filmados en skate parks estadounidenses. Siguió esa curiosidad a través de un océano, la convirtió en una carrera, y ahora tenía una base al otro lado del mundo desde la cual seguir construyendo. Como él mismo lo expresó, no existe el momento adecuado. Tomas el riesgo, das el paso y sigues hacia donde te lleve.